Esta mañana está con nosotros la abogada Yacarta Ríos. Ella es la presidenta de Consumo Ético. Buenos días, abogada. Buenos días. Bienvenida. No hubo mucho consumo, mucha ética, sobre todo, en este tema del manejo de la repartición de los jamones, estos que está dando el IMA la semana pasada. Las imágenes pues hablaban por sí solas. La pelotera esa que se formó el tumulto, inclusive personas que salieron heridas y que pudieron salir realmente muy perjudicadas. Bueno, precisamente fue un muy mal manejo de este tipo de actividades que nos acercan más a países como Bangladesh, pueblos de la India, que a países de primer mundo, como se pretende siempre decir de Panamá, cuando lo que se demuestra con todo este escándalo propiciado por las autoridades es que ha fracasado las políticas públicas de alimentación, desde el control de precios hasta el manejo de las ferias libres, ha fracasado rotundamente, y este fracaso se traduce en trifulcas de personas que acudieron a comprar, porque se hace ver como si este producto hubiese sido gratis. No, hubo personas que madrugaron desde las 2 de la mañana para adquirir este producto que van a servir en su mesa de Navidad y pagando un precio de $8, y el resto fue subsidiado, $12 fue subsidiado por el Estado, que dice que compró a empresas seleccionadas por el monto de $22. O sea, ese subsidio lo pagamos todos los panameños, porque pagamos impuestos. Cada vez que usted hace una compra, ya directamente está pagando impuestos. Ahora, este es un aporte para los más necesitados, en una época en la que dice que uno tiene que dar y pues compartir. ¿De qué otra manera se hubiese podido realizar estas entregas o estos beneficios, otorgárselos a los que más necesitan? Bueno, haciendo un concurso más equitativo con las empresas que iban a participar. Las empresas que participaron en la licitación fue por invitación y fueron convocadas 2 empresas. Si se hubiese convocado a un conjunto de empresas, tanto abarroterías como supermercados, la distribución hubiese sido más equitativa y las personas hubieran podido ir a la localidad donde se encuentren para poder retirar pues el producto. También la politización del mismo. Una diputada, la diputada Kathleen Levy, acudió a repartir boletos cuando la actividad se estaba haciendo con fondos del Estado. Es algo que nosotros pensamos que el Tribunal Electoral debe investigar, porque ella como diputada no debe lucrar con un dinero que es del erario y que aparece para cobrar rédito de una imagen. El procurador de la administración, de hecho, ha solicitado que se lleve adelante una investigación de este caso en que la diputada pues, utilizó parte de su equipo de trabajo, se repartieron boletos inclusive, y pues eso se vio como una ventaja, de hecho, para ella como política en este caso. Fomentó incluso el desorden, lo aumentó, porque habían personas que no contaban con el dichoso boleto y entonces se vieron combinadas pues a hacer los reclamos, y esto desencadenó pues este problema. La feria libre, nosotros siempre hemos dicho que deben ser bien llevadas, porque estas son ferias que se dan en situaciones de emergencia, en situaciones de guerra, en situaciones en las cuales pues hay que hacer llegar un alimento de una manera inmediata, pero no es o no debe ser la política del Estado principal, la principal política de Estado. Ahora, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en la repartición de jamones del diputado Cheyo Gálvez en la gestión pasada, que fue duramente criticada y que se dijo que esto no podía repetirse, con lo que estamos viendo actualmente? Pues ninguna. No ha habido diferencia y se ha empeorado, porque el diputado Gálvez es un hombre organizado, es cuestionado por la moral que maneja en el tema político, de eso no hay duda, pero es una persona organizada, pone a su equipo de trabajo a distribuir lo que le va a dar a la comunidad del Chorrillo, y no hay este tipo de enfrentamientos entre la misma población. Entonces no hay ninguna diferencia, no hay una llamada a transparencia ni honestidad en este tipo de actos. Yo creo que este tipo de actos se hacen con la finalidad precisamente de fomentar el llamado clientelismo político tan criticado por el gobierno actual. Obviamente la población y la más necesitada, pues uno los escucha y dice, bienvenido el jamón, qué bueno, podemos comprar y tener acceso a un producto que si tuviéramos que comprarlo al precio que realmente pues tiene,
no tendremos acceso a Bueno, él. Pero estas prácticas deberían ser eliminadas a pesar de la ayuda que bueno, se le es que lleva hay que al aclarar, pueblo. hay que aclarar que ese jamón no costó $8, costó alrededor de 46 a 50 dólares, porque las personas estuvieron allí apostadas desde las 2 de la mañana, casi durante más de 8 horas. Si tú promedias el monto mínimo del salario por hora que devenga un panameño, puede ser alrededor de 2.13 la hora. El tiempo que perdió la persona estando en la fila, más los $8 que puso, más los $22 que tuvo que aportar el gobierno. O sea que la cifra no es de $8, sino de alrededor de 46 a 50 dólares. Entonces no es un producto que salió gratis. Yo creo que el gobierno tiene que afianzar las políticas de Estado hacia el agro, hacia el fortalecimiento de la producción nacional y hacia limitar un poco lo que es la especulación de los alimentos, que es lo que produce un encarecimiento. Las personas comen todos los días, no es un día al año. Y las prácticas clientelistas, como la que aparezca una diputada para beneficiarse del erario, pues deben ser eliminadas y esta señora debe ser duramente sancionada. Ustedes como agrupación, como Consumo Ético, han estado siguiendo muy de cerca, me imagino, el tema de los arroceros, lo que está sucediendo en los silos, que no les están recibiendo el grano. Hoy hay una protesta, precisamente van a marchar hasta la presidencia de la República. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esta situación? Bueno, la primera lectura que hemos hecho es que a los arroceros y a los productores los han utilizado, han hecho un llamado diálogo por el agro en el cual se han trazado unas expectativas no realizables como la renegociación de los tratados de libre comercio. Sabe el gobierno perfectamente que eso es muy improbable que se dé. Se ha importado de manera masiva rubros como arroz y cebolla en beneficio de productores, no de importadores consuetudinarios, sino de algunos políticos que se están dedicando ahora al tema de la venta de cebolla y de arroz, perjudicando al sector agrícola. Nosotros lamentamos mucho que los productores sean utilizados para poder ser objeto de propaganda y no se cumpla con lo que se le prometió. ¿Y es cierto que esta situación podría empeorar a partir del próximo año cuando entren en vigencia nuevos tratados de libre comercio que están Claro pendientes? que sí, porque las cuotas de importación van a ser mayores. Panamá tiene tratados múltiples firmados con distintos países donde tiene que cumplir con cuotas de importación y lo que va a suceder es que van a ser desplazados por las cuotas de importación y los que van a lucrar va a ser un sector solamente dedicado a este rubro y va a ser desplazado el productor nacional. Vamos a depender de los precios internacionales de los alimentos. ¿Qué debemos hacer entonces para contrarrestar esto? Bueno, Panamá debe ser un país autárquico, debe autoabastecerse, debe regresar a lo que es el abastecimiento que tenía en los años 70 y 80. Debe también mirar hacia el mar. Panamá tiene un producto, el pescado, es más caro muchas veces que en países como Bolivia que no tienen mar. Los miles de kilómetros de costa que tenemos no son explotados en una producción sostenible de alimentos provenientes del mar. Y esto es sumamente necesario. El gobierno no tiene ninguna política dirigida al sector marino y esto en un país significa pobreza. Que Panamá esté dependiendo de las importaciones significa que hemos disminuido nuestra capacidad para producir lo que consumimos y no somos un país del llamado primer mundo. Alemania, que es un país industrial, también es uno de los países más autoabastecidos de Europa y mayor importador de alimentos del área. Dinamarca, con un territorio mucho menor, es el tercer gran productor mundial de alimentos. Entonces nosotros lo que estamos buscando es deshacernos de nuestra riqueza que es el agro. Bien, Yakarta, el tema de la economía en general, las ventas navideñas, el movimiento comercial que estamos viendo en la calle. Ayer, por ejemplo, te comentaba que me llamó mucho la atención que a pesar de que se habla de que las cosas están más lentas, de que hay una desaceleración, Albrook Mall, por ejemplo, estaba de bote en bote. Los estacionamientos no había un carro que pudiera estacionarse porque estaba completamente repleto. Los números que estamos viendo realmente son verdaderos, están reflejando
lo que está sucediendo en nuestra economía? Bueno, definitivamente hay una desaceleración económica. El que un centro comercial esté lleno no es un indicador científico, no es un indicador adecuado para decir que, por ejemplo, en una época en la cual el panameño tiende a celebrar sus fiestas navideñas, que incluso son de las más importantes del año, pues va a haber un volumen de personas en los centros comerciales, pero eso no implica que no hay carencias en los hogares. De repente las personas pueden adquirían 10 productos, sacrifican muchos y adquieren 2 regalos o algo más simbólico, en fin. No se puede medir el tema de la crisis económica en Panamá porque hay un mall o lo que se denomina un centro comercial propiamente lleno. ¿Son confiables los reportes que se emiten desde el Ministerio de Economía y Finanzas y desde la Contraloría en cuanto al crecimiento económico del país? Como organización nosotros nos hemos estado quejando desde hace 2 años precisamente porque tardan los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, tardan alrededor de 4 a 6 meses. Por ejemplo, si uno quiere el indicador de enero, puede ser que en mayo viene a obtener el indicador mensual. ¿Qué significa eso? El atraso en las cifras refleja una manipulación de las cifras para conveniencia pues del gobierno central. De hecho, eso se puede probar porque Panamá hace más de un año fue sancionada por la manipulación de las cifras. El FMI le llamó la atención. Países como Argentina. Eso es muy delicado. Es delicado porque eso incide en las políticas públicas. Para tomar un préstamo como país, como Estado, Panamá tiene que presentar cifras. Si esas cifras no son las correctas, tiende a haber una defraudación con el prestatario internacional y el país sufre sus consecuencias. Eso le ha sucedido a la Argentina en momentos en que la señora Kirchner estaba en el poder. La presidenta Dilma Rousseff, parte de la renuncia que tuvo que hacer, o parte de su salida del Estado, porque ella no renunció, fue precisamente también por una manipulación de cifras oficiales. Entonces, hay una gravedad en esta manipulación precisamente porque se falsea la realidad nacional en beneficio de una posición política. ¿Hay esperanza en el 2017 en términos económicos? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos visto que hay un empeoramiento de la situación. El gobierno tiene un equipo de trabajo muy incompetente, el ministro del MOP, la ministra de Educación. Va a venir el nuevo año, nuevamente el panameño va a escuchar el deterioro de las escuelas, el tema de la salud. Es más, los asegurados tienen una atención paupérrima, o sea, hay una pauperización de las políticas públicas. No vemos con buenos ojos eso y pensamos que el panameño debe... Preocupante, entonces. Se nos quedan varios temas por fuera, sí, Yacarta, cómo no, pero el para tiempo la próxima. es nuestro peor enemigo en este momento. Te agradezco mucho la visita y hayas compartido con nosotros pues todas estas... Le agradecemos a ustedes que siempre tienen una ventana para las opiniones pues distintas. Muy bien, Yacarta Ríos, presidenta de Consumo Ético, con nosotros esta mañana acá en Next Noticias.